Bienvenido cada uno de ustedes, hermanos. Por obra y gracia de Dios nos volvemos a encontrar en una nueva enseñanza. Dice el Señor, si alguien me ama, guardará mis palabras. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para poder escuchar su palabra y la podamos poner en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, tú que nos has llamado a ser tus discípulos, te pedimos que nos ilumines a poder escuchar tu palabra cada día, Señor. Que seas tú quien nos ayude y nos acompañe siempre. Y a ti, Mamita María, te pedimos tu intercesión ante Dios Todopoderoso por nosotros los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio de San Juan nos habla en el capítulo 14, versículos de 23 al 29. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete, que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me aman, si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, crean. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos enseña su palabra. Y dice el Señor en el Salmo 119, 104, tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Sigue diciendo el Señor, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Por eso el Señor hoy nos invita en el versículo 23 con el que hoy quiero empezar. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras. Si nosotros realmente amamos al Señor y decimos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es realmente lo que nosotros amamos? ¿La palabra de Dios? Entonces, ¿por qué no se cumple el Evangelio en nosotros de Marcos 16:15? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque no hemos querido abandonarnos en el Señor. Porque no hemos podido compartirle a los demás lo que el Señor nos hoy está invitando. A amar su palabra. Porque como decía San Jerónimo, desconocer a Jesucristo es desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y eso nos pasa a muchos. Que aunque nos llamemos católicos, pero muchas veces nos dejamos engañar por hombres mentirosos
que van en contra de la fe. Y dice el Señor, el que me ama. El amar al Señor es ir a misa todos los domingos, podernos confesar, podernos visitar al Santísimo. A través de que va creciendo ese amor entre nosotros. Pero hoy vemos en la realidad que en muchos de nosotros se cumple lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? El Señor nos dice, ama a tu prójimo. Obedece al sacerdote. Ama a tus hermanos dentro de la parroquia y fuera de ella. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Y por eso el Señor nos sigue hoy diciendo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Porque Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Cuando el hombre descubre la palabra del Señor y se deja instruir en ella, va conociendo al Señor. Se va entregando al Señor. Porque su conducta, su manera de pensar empieza a ser como la que el Señor nos pide. Por eso el Señor nos habla de una manera tan hermosa en este Evangelio y dice que para que nosotros creamos en el Señor, creamos que ahora que durante estos 40 días que celebramos el Espíritu del Señor, dentro de los siguientes domingos celebraremos Pentecostés. Entonces el Señor nos promete en adelante el Espíritu, el intérprete, que el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos invita a ir a las Sagradas Escrituras, a empaparnos de nuestra fe, para que podamos corregir a muchos hermanos. Por eso en Josué 1:7 en adelante dice, sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Por no saber nosotros muchas veces lo que es el Espíritu Santo en nosotros y que cada uno de nosotros lo posee, nos apartamos a la izquierda o a la derecha. Pero el Señor nos dice bien claro que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, que no vayamos a otras sectas, que no vayamos a creerle a otros hombres que prometen una salvación falsa. Y el Señor dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. El Señor nos acompañará siempre. Pero el Señor nos pide algo que sea comprometido con nosotros mismos para conocer al Señor. Releerás constantemente este libro de la ley, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, esa que tenemos en la esquina de la casa y que hoy está muy empolvada. Porque como no la leemos, la hemos dejado en el Salmo 91, en otros salmos. Y entonces vemos las Sagradas Escrituras como una ayuda, como un amuleto. Pero dice el Señor, releerás constantemente este libro. ¿Para qué lo va a leer?
para inventar cuentos, para sacar usted su propia conclusión. Y el Señor nos dice bien claro a nosotros, lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. Es la misma palabra que nos enseña cómo debemos de vivir cristianamente nosotros, no a la manera de pensar de los demás, no a la manera de pensar mía, sino a la manera de que el Señor nos está invitando hoy a seguirlo. Y que tenemos que meditarlo, meditando día y noche, cómo nosotros nos comportamos con nuestros parientes, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Eso nos lo enseña la palabra. Tendremos que meditar acerca de nuestra conducta. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Porque si nosotros aprendemos a apartarnos del pecado, vivimos una vida de gracia. Pero el Señor nos da una orden para todos nosotros, los creyentes en el Señor, católicos, que obedecen lo que dice el Señor. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No seamos cobardes, porque nos trate mal en la parroquia o algún hermano nos señale y digamos, ya no voy más a la iglesia, ¿para qué seguir? No, sé valiente, que el Señor también nos tiene que probar. Y ten ánimo, seamos amigables, felices, que se nos note esa entrega al Señor. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Por eso el Señor siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Porque allá en San Juan 14, 16 dice el Señor, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con usted. Siempre ha estado el Señor con nosotros. Pero nosotros en nuestra dureza de creer en el Señor nos hemos apartado. Nos hemos desviando de Él. Y por eso hoy ve a muchos hermanos que corren a otras sectas, a otras iglesias, donde les prometen una falsa salvación. Que sí les hablan de Dios y que sí les dicen que el Espíritu Santo y que tuvieron una revelación. Pero dice el Señor, allá en Hechos 19:2, dice, San Pablo les dice a los hermanos, y les preguntó, porque ellos habían atravesado, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas, encontró allí algunos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando abrazamos la fe, pero lo hemos ignorado, no lo sabemos aún todavía. Le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Porque muchas veces no le enseñamos a los hermanos lo que es el Espíritu Santo en cada cristiano. Pablo les replicó entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces, Pablo les explicó. Entonces a ti, catequista, a ti, laico, a ti, predicador, a ti, sacerdote, con todo el respeto, y a ti, diácono. Nosotros, como pueblo, como feligreses de la parroquia, necesitamos que se nos explique acerca del Espíritu Santo, con las Escrituras. Porque San Pablo les dijo, entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautiza con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto
es en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Cuando se nos explica qué es el Espíritu Santo con las Escrituras, verán a muchos que serán como las abejas cuando se pegan al panal. Así es cuando se nos instruye con la palabra del Señor, cuando nos hemos dejado de decir cuentos, anécdotas, historias y muchas veces hasta chistes. Pero se nos ha olvidado explicarle a nuestros queridos hermanos. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Fíjense, que no es como dicen los otros hermanos que enseñan que ellos tienen el Espíritu Santo. No. Porque solo el sacerdote que esté ordenado y ungido por la Santa Madre Iglesia Católica y por el obispo es el único que nos puede poner las manos, que nos puede dar el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, cuando recibiéramos el Espíritu Santo, no deberíamos de tener miedo. No debía de haber angustia en nosotros, sino que debíamos de salir al mundo a conquistar a esos hermanos para Cristo. Por eso, el Evangelio de San Juan nos sigue diciendo en San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Señor nos lo sigue diciendo, que siempre va a permanecer el Señor con nosotros. Porque Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Y es hora que nosotros dejemos el miedo y salgamos a trabajar por el Señor. Por eso el Señor sigue diciendo allá en Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Dice el Señor: es Primera de Timoteo 4:1. Entonces, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, fíjese que es el Espíritu Santo que nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿No ha escuchado a muchos hermanos que dicen que cuando eran católicos y que ahora son cristianos? ¿No los ha escuchado? Pero, ¿qué pasó con ellos? Realmente el Señor nos aclara a nosotros como verdaderos creyentes de Él en la fe católica. En los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores, doctrinas diabólicas. ¿Ve? Por eso yo digo de que los hermanos, con todo respeto, los que pertenecen a la secta, son doctrinas diabólicas. Porque se dejaron llevar por espíritus seductores, diciendo que ayer tuvieron una revelación, que hoy les habló el Señor. Y nosotros como verdaderos católicos, por no escuchar el mandamiento del Señor que hoy nos dice, si alguien me ama, guardará mis palabras.
Porque por no haberlas guardado, nos hemos dejado seducir por esos espíritus, que no vienen de Dios, sino que dice el Señor que son doctrinas diabólicas, doctrinas de hombre. Por eso nosotros debemos de estar siempre seguros de ir conociendo al Señor cada día. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si nosotros no hemos amado su palabra? Que sí la podemos escuchar, pero no la leemos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos Biblia? Pero somos muchas veces incapaces para no leerla. Y entonces se nos ha olvidado lo que dice. En el Evangelio de hoy, en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el Señor el que nos enseña a nosotros. Es el Espíritu de Dios si nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Pero si no la leeremos, simplemente lo haremos como dicen esos hermanos, hoy el Espíritu Santo me inspiró. Pero el Señor dice que nos lo va a enseñar. ¿Cómo nos lo va a enseñar? A través de las Sagradas Escrituras. Es como el Señor nos lo va a ir enseñando. Por eso, en Efesios 6:10, el Señor hoy nos invita a nosotros. Efesios 6:10 en adelante. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Ahora escuchemos lo que nos dice el Señor. Lleven con ustedes todas las armas de Dios, su rosario, su visita al Santísimo, su Santa Eucaristía, lectura de la Biblia. Dice el Señor, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir. ¿A quién? ¿A los hombres? Sí, porque los hombres nos inducen muchas veces al pecado. A esos hombres mentirosos que nos enseñan una falsa doctrina. Pero vea el Señor lo que dice. Dice, para que puedan resistir las maniobras del diablo. ¿Por qué? Pues nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Porque los que enseñen, que simplemente confiesa con tu boca y acepta en tu corazón y que ya eres salvo, o que digas, la sangre de Cristo ya me limpió. Pero si tú o yo dice que ama al Señor, pero no guarda sus palabras, hemos perdido el tiempo. Sino a los poderes y autoridades que rigen este mundo y fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso el Señor nos está invitando hoy a nosotros a buscar al Señor. Y dice el Señor, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en fila, valiéndose de todas sus armas. Si nosotros somos constantes en ir a misa, en confesarnos, en tomar la Santa Comunión, en visitar al Santísimo, leer las Escrituras, en nuestras oraciones, nosotros vamos a estar bien, armados. No vamos a estar armados
como hoy el mundo está armado de violencias para matar a los demás. Porque el Señor dice, les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Porque hoy esa paz con la que el mundo nos engaña, pero que mañana nos traiciona, dice el Señor, que no haya en ustedes angustia ni miedo, si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros permanecemos en el Señor. Por eso, en Efesios 6:14 dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Debemos de tomar siempre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Que tu palabra es verdad. Pero si no la leemos, ¿cómo nosotros vamos a tomar esa verdad? Será la verdad de alguien más, pero no es la verdad del Señor. Pero el Señor dice que si nosotros releemos y meditamos día y noche, nosotros podremos vivir como Dios nos lo pide. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Si nosotros nos instruimos y nos dejamos amar por el Señor, conoceremos la Escritura y podremos enseñarle a otros hermanos. Por eso el Señor nos sigue invitando a nosotros. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos instruir por el Señor, entonces nuestra fe va a crecer. Entonces podremos rociar a esas plantas. Podemos ir arrollando por esos caminos donde muchos padres ya no quieren esforzarse por ayudar a los hijos a salir del pecado, o por esos padres que no quieren dejar el pecado. Pero si nosotros somos constantes y nos formamos, entonces, cuando nosotros damos a conocer al Señor, se cumple lo que dice Romanos 10:17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra del Señor. La palabra del Señor para que solo podamos escucharlo a Él. Pero si nosotros inventamos cuentos, historias, pues no estamos evangelizando al Señor. Estaremos pasando un momento grato para no estar tristes ahí. Pero cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, los hermanos están atentos a escuchar lo que dice el Señor. Por eso el Señor nos invita a que nos casemos. ¿Cómo nos vamos a casar bien? Con las Sagradas Escrituras, aprendiendo las Sagradas Escrituras. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de lo que les decía, que si nosotros vamos a evangelizar, evangelicemos con la palabra del Señor. Así sean nuestros propios hijos, a nuestra esposa, con la palabra del Señor. Y verán los cambios que tendrá nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser con la palabra del Señor? Porque si usted piensa convertir a alguien con sus consejos, que son buenos, que no son malos, pero usted no tiene más poder que Dios. Mas Dios, si lo hacemos con su palabra, entonces se cumple lo que dice
Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Y eficaz, ¿por qué? Porque si nosotros le enseñamos a nuestros hermanos qué es el pecado, qué es vivir la gracia, qué es el Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios está viva en cada ser humano. Y eficaz, porque es la única que puede tocar al hombre. ¿Por qué? Porque si es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Entonces, si es una espada de doble filo, va a cortar. Y por eso nosotros debemos de instruirnos, para que cuando nosotros podamos y queramos que nuestros hijos caminen en la verdad, a través de las Escrituras, el Señor obrará en nosotros para que ellos sean unos buenos cristianos y unos buenos ciudadanos, útiles para la sociedad. Por eso dice el Señor, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. A todos. Y no importa el pecado que sea, pero a todos el Señor nos puede tocar y nos puede levantar de ahí. Por eso dice el Señor que nosotros como comunidad, como pertenecientes a una parroquia, debemos seguir en comunidad viviendo. ¿Cómo? Vivan orando y suplicando. Tenemos que vivir orando y pidiéndole al Señor para que todos tengamos ese Espíritu Santo vivo para poder darle vida a otros hermanos que necesitan del Señor, que lo buscan inesperadamente, pero que nosotros no lo hemos hecho. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Todo el tiempo debemos de orar. No importa la situación en que estemos, en un hospital, en la cárcel, en casa, en la parroquia, en el trabajo, debemos de orar por las necesidades de cada quien. Y más si en nuestro hogar hay enfermos. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. No nos desanimemos por la situación que estemos pasando. Tengamos ánimo. Recuérdense que el Señor estará siempre con nosotros y siempre vamos a tener éxito, aunque la prueba sea difícil. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos, de todos nosotros, porque todos hemos sido llamados a la santidad y es lo que el Señor nos pide, que nosotros oremos siempre por todos nuestros hermanos. Si nosotros lo hacemos, entonces el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les he dicho estas cosas ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Creamos que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando hicimos la confirmación y recibimos el Espíritu Santo? ¿Recuerdan Hechos 1:8? Y recibirán el Espíritu Santo y serán mis discípulos en toda Jerusalén, en toda
el mundo. Entonces nosotros seguimos siendo discípulos del Señor. ¿Pero qué? Tenemos que conocer al Espíritu Santo para decir, hoy yo quiero evangelizar, hoy yo quiero ser catequista, hoy yo quiero ser un lector, hoy yo quiero ser un ministro extraordinario de la comunión, yo quiero ser un servidor del Señor. Porque vea, ¿qué es lo que nos dice Primera de Pedro 5, 9 en adelante? Primera de Pedro 5, 9 en adelante. Resístanle firmes en la fe, en lo que nosotros creemos, en lo que nos lleva a recibir la vida eterna. La fe en que en ese pedacito de pan que el sacerdote consagra está el cuerpo y la sangre de Cristo. Teniendo esa fe que cuando vayamos a la confesión, cuando el sacerdote a través del Espíritu Santo nos da la absolución, se nos perdonan los pecados. Sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. ¿Por qué? Por no haber creído. Por eso sufren muchos hermanos. Y por eso hoy vemos tanta violencia. Porque no han creído en eso. No han hecho caso a lo que dice el Señor. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir de nuevo con ustedes esta pequeña enseñanza del Señor. Y a casi de terminar el mes de mayo, los invito a seguir haciendo nuestro Santo Rosario para darle esa honra a nuestra Madre del Cielo por ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos. Te pido que los bendigas y que los ayudes a cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.